Todos llamaban loca a la viuda por vivir en esa casa, aislada en lo alto de la colina, ventanas rotas, una luz encendida cada noche. Con 3 hijos y sin el apoyo de nadie, decidió quedarse, incluso cuando decían que esa casa traía desgracia. Pero cuando algo empezó a cambiar, y solo su familia parecía prosperar, el miedo del pueblo se convirtió en curiosidad. Ahora te pregunto, ¿tendrías el valor de vivir donde todos juran que hay algo extraño o huirías antes de la primera noche? Porque lo que realmente había en esa casa, nadie estaba preparado para descubrirlo. Nadie en el pueblo de San Pedro de las Peñas se atrevió a mover una cortina o a ofrecer un jarro de agua cuando la puerta de la casona de los parientes se cerró con la fuerza de un veredicto final. El eco de la madera golpeando el marco resonó en la calle empedrada, como si fuera la última palada de tierra sobre una tumba, sellando el destino de una mujer que no había cometido más pecado que quedar sola. Elena sintió el peso de las miradas invisibles que la juzgaban desde la penumbra de las casas vecinas, un juicio silencioso y cobarde que la condenaba al destierro por el simple hecho de no tener ya un hombre que la respaldara. En aquel México de 1912, la piedad se había vuelto un lujo que nadie estaba dispuesto a malgastar en la viuda de un hombre marcado por la tragedia de las minas. Don Tiburcio ni siquiera esperó a que la lluvia amainara para reclamar lo que, según él, la ley del linaje le otorgaba por derecho divino y ambición terrenal. Se quedó de pie en el umbral, con el rostro endurecido por una codicia que no conocía la sangre, observando cómo su propia cuñada trataba de acomodar el rebozo empapado sobre la cabeza de la pequeña Sofía. No hubo una palabra de consuelo, ni un mendrugo de pan para el camino, solo la orden seca de marcharse hacia los límites del cerro, allí donde la civilización se rendía ante la maleza y el olvido. Elena escuchó el desprecio en su voz, una vibración áspera que le recordaba que en esa tierra de hombres fuertes, una mujer sin recursos era apenas una sombra que estorbaba en el camino de la herencia. Caminar por la vereda que subía hacia la loma fue una prueba de resistencia que obligó a Elena a encontrar fuerzas en los rincones más oscuros de su voluntad. Paco y Luisito caminaban a sus costados, con las manos aferradas a las faldas de su madre, buscando en la tela mojada una seguridad que el mundo les acababa de arrebatar de un zarpazo. Sus pies pequeños se hundían en el lodo rojo de la Sierra Madre, un barro espeso que parecía querer tragárselos antes de que llegaran a su destino, mientras el frío calaba hasta los huesos de los niños. Elena no se permitió sollozar, pues sabía que si ella caía, el abismo de la desesperanza se tragaría también a sus hijos, quienes la observaban con ojos llenos de una confianza que le quemaba el pecho. La casa de la loma apareció ante ellos como un cadáver de madera y adobe que se negaba a ser enterrado por el paso de las décadas y el rigor de los vientos. Era una construcción que el pueblo evitaba mencionar, un lugar rodeado de leyendas sobre pecados antiguos y suelos que se negaban a dar fruto, donde el aire se sentía más denso y el silencio más pesado. Las vigas crujían bajo el castigo del agua y las paredes mostraban grietas profundas que parecían cicatrices de una batalla perdida contra el tiempo y el abandono absoluto de los hombres. Para Elena, sin embargo, aquel montón de escombros representaba la única frontera entre la supervivencia de su estirpe y la desaparición total en el hambre de los caminos. Al cruzar el umbral, el olor a humedad y a polvo acumulado la golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado, envolviendo a la familia en una atmósfera de encierro y penumbra. El suelo de tierra batida estaba cubierto de hojas secas y detritos que el viento había arrastrado a través de las ventanas sin cristales, creando un tapete de podredumbre y soledad. Los niños se quedaron inmóviles, apretados contra las piernas de su madre, temiendo que de las sombras surgiera alguna de las criaturas que los ancianos del pueblo describían en sus relatos de terror. Elena, en cambio, soltó la vieja cuna que cargaba con esfuerzo y dejó que sus manos palparan la superficie rugosa de la pared, reconociendo en la aspereza del adobe la solidez de su nuevo refugio. En el centro de la habitación principal,
Una luz pálida y cenicienta se filtraba por las grietas del tejado, iluminando con timidez un viejo metate de piedra volcánica que descansaba sobre el suelo. El objeto parecía estar esperando el regreso de una mujer, una presencia femenina que devolviera el ritmo del trabajo y el aroma del maíz a ese recinto que olía a muerte y a siglos de soledad. Elena se acercó a la piedra y pasó sus dedos por la superficie porosa, sintiendo una conexión extraña con las manos que, mucho antes que las suyas, habían molido allí el sustento de otra familia. Aquella herramienta banal y pesada se convirtió en el primer signo de dignidad que encontró en medio del desastre, un ancla emocional en medio de la tormenta. El agotamiento físico de Elena era tal que sus músculos empezaron a temblar con espasmos incontrolables, una reacción del cuerpo ante la tensión acumulada y el frío que no lograba expulsar de sus pulmones. Cada paso le costaba una cantidad inmensa de energía, y el aire que respiraba parecía cargado de un moho milenario que le cerraba la garganta, dificultando cada bocanada de aire en la oscuridad de la estancia. A pesar del cansancio, se obligó a acomodar a los niños sobre un montón de mantas viejas en el rincón más seco de la casa, tratando de transmitirles una calma que ella misma estaba lejos de poseer. La noche se cerraba sobre la loma con una negrura absoluta, aislándolos del resto de la humanidad en un mundo de sombras y madera vieja. Afuera, el viento de la sierra rugía con una furia animal, azotando las ramas de los árboles contra las paredes del jacal, con un sonido que recordaba a garras rascando la superficie del refugio. Elena se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta que apenas se sostenía en sus bisagras, manteniendo una vigilia silenciosa mientras el hambre empezaba a dar sus primeras dentelladas en su estómago. No había fuego para calentar el ambiente, ni velas para ahuyentar la oscuridad, solo la presencia constante de sus hijos y el latido de un corazón que se negaba a rendirse ante la injusticia del mundo. En ese momento, la viuda comprendió que el pueblo ya no existía para ella y que su realidad se reducía a ese espacio de sombras. Los pensamientos de la mujer volaban hacia el pasado, hacia la vida que le habían robado en la casa de don Tiburcio, donde alguna vez hubo risas y el calor de un hogar legítimo. Recordó el estruendo de la puerta al cerrarse, un sonido que se repetía en su mente como una campana de duelo, recordándole que ahora era considerada una paria, una loca que prefería las ruinas a la sumisión. La amargura de la traición familiar le sabía a hiel en la boca, pero también le otorgaba una claridad gélida sobre lo que debía hacer para mantener a sus hijos con vida en aquel cementerio de recuerdos. No había espacio para la nostalgia cuando el presente exigía cada gramo de su fuerza y cada destello de su ingenio. De repente, un fenómeno inesperado ocurrió dentro de la tapera, algo que Elena no pudo explicar con la lógica del miedo o la superstición que reinaba en San Pedro de las Peñas. El estruendo de la tormenta pareció desvanecerse, no porque la lluvia hubiera cesado, sino porque la casa misma parecía absorber el ruido del exterior, creando una burbuja de paz antinatural en medio del caos. En ese silencio absoluto, la viuda pudo escuchar, por primera vez en meses, el ritmo pausado de sus propios latidos, una cadencia interna que le devolvió la noción de su propia existencia. Ya no era solo una víctima del despojo, sino una mujer que habitaba su propio espacio, un clímax silencioso que marcó el inicio de su nueva y solitaria resistencia. La mirada de los otros es la prisión más difícil de romper cuando no se tiene nada que ocultar, pero todo por perder. Elena aprendió pronto que en San Pedro de las Peñas, la indiferencia era una herramienta de supervivencia para los vecinos, quienes preferían santiguarse antes que preguntar si los niños habían probado bocado en los últimos 2 días. Desde la distancia de sus huertos, los hombres observaban cómo la viuda acarreaba cubetas de agua desde un pozo que todos juraban seco, moviéndose con una determinación que parecía desafiar las leyes de la naturaleza y del sentido común. No había en su gesto ninguna súplica, solo una rigidez en la espalda que comunicaba a todo el valle que ella no estaba dispuesta a morir sin dar batalla, incluso si el campo de juego
era aquella tapera que la tierra misma parecía rechazar con cada grieta en el adobe. La rutina de la supervivencia se convirtió en una danza mecánica que ocupaba cada minuto de luz antes de que las sombras del cerro volvieran a devorarlo todo. Elena comenzó a limpiar la casa con una hazaña que no buscaba la estética, sino la expulsión de un pasado ajeno que pesaba en el aire como un moho invisible y denso. Con las manos manchadas de una tierra negra y espesa, tallaba las maderas y reforzaba las ventanas, tratando de crear un espacio donde el miedo de sus hijos no encontrara dónde esconderse durante las largas noches de vigilia. Paco y Luisito ayudaban en silencio, imitando la seriedad de su madre, mientras la pequeña Sofía los observaba desde una vieja cuna de madera que parecía el único objeto con alma en medio de aquel desierto de abandono. El hambre es una presencia silenciosa que cuando se instala en el hogar, empieza a roer primero la alegría antes de atacar el cuerpo. Elena veía cómo las mejillas de sus hijos se hundían, dándoles un aspecto de ancianos prematuros que la llenaba de una angustia sorda y punzante en el centro del pecho. Apenas lograba conseguir algunos puñados de maíz que otros habrían desechado, pero ella los molía en el viejo metate con la reverencia de quien procesa oro puro, sabiendo que cada tortilla era un día más de vida que le robaba a la muerte. El pueblo la observaba desde lejos, esperando el momento en que la viuda bajara la cabeza y regresara a San Pedro para pedir limosna, pero ella prefería la dignidad de su soledad antes que la humillación de su piedad. Fue entonces cuando la palabra loca empezó a correr por las calles del pueblo como un reguero de pólvora húmeda que ensuciaba el nombre de Elena en cada esquina. Decían que hablaba sola mientras caminaba entre la maleza, que sus ojos tenían el brillo febril de quienes han visto cosas que no pertenecen a este mundo y que su obstinación por vivir en la loma era una afrenta a la razón. Los rumores eran el escudo que los habitantes usaban para no sentir culpa por haber dejado a una mujer y 3 niños a merced de la sierra, transformando su abandono en una consecuencia de la supuesta demencia de la viuda. Elena, sin embargo, no escuchaba las voces del pueblo, pues su mente estaba ocupada en interpretar el lenguaje de una casa que parecía tener sus propios secretos enterrados bajo el polvo. El pozo de la propiedad se convirtió en el eje de su labor diaria, una estructura de piedra que parecía burlarse de su sed con una profundidad que solo devolvía ecos secos y calientes. A pesar de los avisos de que el agua se había ido hacía décadas, Elena bajaba cada día para retirar escombros y tierra, convencida de que la vida no podía haberse retirado por completo de aquel lugar. Sus manos se llenaron de llagas y sus uñas se rompieron contra la piedra, pero ella continuaba excavando con la fuerza que solo da el desespero de una madre que ve a sus hijos lamer los labios agrietados por la sequía. Era un trabajo de Sísifo que el pueblo comentaba con burlas, sin entender que para Elena cada piedra retirada era una oración que lanzaba al centro de la tierra. La tragedia golpeó con un sudor frío y espasmos violentos cuando Paco, el mayor de sus hijos, colapsó una tarde sobre el suelo de tierra batida. La fiebre amarillenta se instaló en su pequeño cuerpo con una saña que le nublaba la vista y lo hacía delirar, pronunciando palabras inconexas sobre hombres que caminaban bajo la casa. Elena sintió que el mundo se le venía abajo al tocar la frente ardiente del niño, una hoguera de enfermedad que amenazaba con consumir lo poco que le quedaba en la vida. El aire en la habitación se volvió pesado, saturado por el olor agrio de la fiebre y el terror de una madre que se sabe completamente sola en medio de la inmensidad del cerro. Por un momento, la tentación de bajar al pueblo y suplicar ayuda a don Tiburcio cruzó la mente de Elena como un rayo de debilidad que casi la hace caer de rodillas. Se imaginó mendigando una medicina a los pies de aquel hombre que la había arrojado a la calle, permitiendo que él saboreara su derrota a cambio de una tregua para la salud de su hijo. Pero al recordar el estruendo de la puerta al cerrarse y la frialdad en los ojos de su cuñado, la viuda comprendió que no habría piedad en San Pedro para los de su sangre.
La ayuda no vendría del pueblo, sino de la misma casa que la cobijaba, un instinto que la obligó a mirar hacia las tablas del suelo, con una curiosidad que no era del todo suya. Bajo el catre de madera, justo donde el suelo se sentía más frío y el aire más denso, Elena descubrió una tabla que crujía con el peso de los secretos antiguos. Al forzar la madera con una vara, un hueco oscuro y polvoriento se reveló ante ella. Un sótano olvidado que olía a hierbas secas y a un tiempo que la historia de los hombres había intentado borrar. Sin dudarlo, descendió hacia la penumbra, moviéndose entre telarañas y sombras que parecían susurrarle consejos sobre cómo salvar a su hijo de las garras de la fiebre. Allí, entre restos de muebles y olvido, encontró una pequeña caja de hierro forjado que parecía contener la última esperanza para Paco. Dentro de la caja, el brillo de frascos de botica antigua y el tacto de un diario de cuero gastado le devolvieron a Elena la noción de un futuro posible. Eran los registros de una curandera que había habitado la casa mucho antes que ella, una mujer que también había sido llamada loca por entender los misterios de las plantas y de la tierra. Con las manos temblorosas, Elena leyó las recetas escritas con una caligrafía nerviosa, buscando el remedio para el fuego que consumía a su hijo mayor. Cada página era un mapa de redención que la guiaba a través de la medicina de la sierra, una sabiduría que el pueblo había despreciado y que ahora se ofrecía como un tesoro de vida. Al aplicar el primer ungüento sobre el pecho de Paco, una fragancia intensa a lavanda, y Romero llenó la estancia, ahuyentando por un momento el olor a enfermedad y muerte. El niño dejó de temblar y sus ojos, antes perdidos en el delirio, parecieron encontrar de nuevo la luz pálida que entraba por la ventana del jacal. Elena lo abrazó con una fuerza que buscaba transferirle su propia vitalidad, sintiendo cómo la casa parecía vibrar con un agradecimiento silencioso por haber despertado su antiguo conocimiento. En ese instante, la viuda comprendió que ella no estaba loca, sino que había sido elegida para rescatar la dignidad de aquel suelo que todos llamaban maldito. La noticia de que Elena no había sucumbido al hambre se filtró por las rendijas de San Pedro de las Peñas como una humedad ponzoñosa que nadie sabía cómo detener. Los hombres del pueblo, acostumbrados a que el destino se cumpliera con la puntualidad de un entierro, no concebían que una mujer sola pudiera sostenerse en pie entre las ruinas de la loma. Evitaban cruzar su mirada cuando ella bajaba por lo indispensable, tratándola con el desprecio que se reserva para los objetos que han dejado de ser útiles. La exclusión social no era un acto ruidoso, sino una pared de silencio y espaldas giradas que la obligaba a vivir en un exilio dentro de su propia tierra, donde la piedad de los vecinos se había secado mucho antes que el pozo de la propiedad. Elena ignoraba los cuchicheos malintencionados y se concentraba en hundir sus manos en la tierra negra que rodeaba la tapera, una labor que realizaba con la devoción de quien desentierra tesoros. Sus uñas, antes limpias, ahora guardaban el rastro constante de un suelo que parecía cobrar vida bajo su cuidado, mientras ella hablaba en voz baja para ahuyentar el vacío de la tarde. El pueblo la observaba desde la seguridad de sus cercas, convencido de que su comportamiento era el síntoma inequívoco de una demencia que la alejaba de la realidad de los hombres cuerdos. Para ella, sin embargo, el contacto con el barro y el sudor era la única forma de purgar la humillación de haber sido arrojada de su hogar por la avaricia de su propia sangre. Los niños empezaron a mostrar una fortaleza que desafiaba la escasez de las semanas anteriores, recuperando el brillo en sus ojos y la firmeza en sus pasos pequeños sobre el suelo de tierra. Paco, ya restablecido de la fiebre gracias a los ungüentos del diario, ayudaba a su madre a cargar las cubetas con una seriedad que le robaba años a su infancia. Luisito y la pequeña Sofía se movían entre las sombras de la casa con una familiaridad que demostraba que el miedo había sido reemplazado por la pertenencia a ese espacio de olvido. Verlos crecer en medio de la desolación le otorgaba a Elena una satisfacción silenciosa, una victoria moral sobre quienes esperaban encontrar sus cadáveres en algún rincón de la serranía.
Don Tiburcio, desde la comodidad de su casona, no lograba asimilar que la viuda loca siguiera desafiando su autoridad con su mera existencia en la loma. Le llegaban rumores de que los hijos de Elena se veían más fuertes que los suyos, una afrenta que alimentaba una envidia corrosiva en el fondo de sus entrañas malvadas. No soportaba la idea de que la propiedad que él despreciaba pudiera estar otorgando a Elena un refugio que él no podía controlar ni reclamar. Su odio no era solo por el dinero o las tierras, sino por la humillación de ver que la dignidad de una mujer sola era más resistente que toda su influencia y su falsa caballerosidad. La indiferencia del pueblo era una presencia sólida que pesaba en el aire de la tarde, una complicidad cobarde con la injusticia que se cometía a plena vista de todos. Nadie preguntaba por el bienestar de la viuda, prefiriendo creer en las historias de brujería y demencia para no tener que enfrentar la fealdad de su propio egoísmo. En San Pedro, la caridad era un recurso escaso que se guardaba para quienes no representaban una amenaza al orden establecido por los poderosos. Elena caminaba por las calles con el mentón en alto, sintiendo cómo los ojos de los vecinos la perforaban con juicios que ella ya no se molestaba en rebatir, habitando una soledad que era su mayor debilidad y su escudo más fuerte. Las noches en la tapera se volvieron un estudio constante de los secretos que la curandera había dejado plasmados en el diario de cuero gastado y páginas amarillentas. Elena pasaba horas descifrando las instrucciones bajo la luz de una vela pequeña, aprendiendo el lenguaje de las plantas que crecían en los rincones más húmedos del cerro. Cada receta era un acto de desobediencia contra un sistema que la quería ignorante y dependiente de la piedad ajena, una formación que la preparaba para lo que vendría. El sótano ya no era un lugar de sombras aterradoras, sino una botica privada donde el aroma a lavanda y romero le recordaba que la vida siempre encuentra una forma de persistir entre las grietas. Tiburcio decidió que la única forma de restaurar su honor mancillado era borrar a Elena del mapa con la violencia de quien arranca una mala hierba de su jardín. No podía permitir que la comunidad viera que su cuñada prosperaba en el lugar que él mismo le había señalado como una sentencia de muerte segura. Con el pretexto de que la casa era un nido de brujería y peligros para el vecindario, comenzó a reunir el coraje necesario para un acto que no admitiera vuelta atrás. Su mente, nublada por la codicia y el rencor, ya no distinguía entre la justicia y la crueldad, viendo en el fuego la única solución para terminar con la afrenta que representaba la viuda. La noche en que Tiburcio decidió subir a la loma, el aire se sentía cargado de una electricidad estática que hacía que los cabellos de la nuca se erizaran sin motivo aparente. Elena vio el brillo de la antorcha desde la ventana de madera, una luz vacilante que se acercaba por la vereda con la intención declarada de destruir lo poco que ella había construido. No despertó a los niños, prefiriendo que el terror no contaminara su sueño hasta que fuera estrictamente necesario, y se mantuvo de pie en el umbral como una guardiana de piedra. Su cuerpo, aunque exhausto por las jornadas de trabajo, se sentía imbuido de una resolución inquebrantable de no ceder ni un milímetro ante el agresor. Cuando el hombre llegó al frente del jacal, su rostro estaba deformado por una mueca de triunfo que revelaba la podredumbre de su carácter y la ausencia de remordimientos. Lanzó amenazas sobre la brujería y la deshonra de la familia, exigiendo que Elena abandonara la propiedad de inmediato si no quería ver sus recuerdos convertidos en cenizas. Ella lo observó sin parpadear, con una calma que parecía irritar más al hombre que cualquier grito de súplica o protesta airada. El contraste entre la antorcha llameante y la oscuridad de la viuda creaba una escena de tensión insoportable, donde el destino de la familia pendía de la decisión de un hombre que se creía dueño del destino ajeno. El miniclímax de aquella confrontación no se manifestó con un golpe físico, sino con la intervención de una naturaleza que parecía estar en sintonía con la resistencia de la mujer. Justo cuando Tiburcio levantó la antorcha para prender fuego al alero de madera seca, el viento cambió de dirección con una ráfaga súbita y violenta que pareció nacer del corazón mismo del cerro.
La llama se extinguió en un instante, dejando al hombre sumido en una oscuridad total donde solo se escuchaba el murmullo de voces invisibles que parecían reclamarle sus deudas. Aterrorizado por lo que él interpretó como un milagro oscuro, el cuñado huyó colina abajo gritando incoherencias, mientras Elena abrazaba a sus pequeños bajo el refugio de una casa que, finalmente, los estaba protegiendo. El pueblo de San Pedro de las Peñas languidecía bajo un sol que parecía castigar los pecados mismos de sus habitantes, una sequía persistente que convertía los campos en cementerios de polvo y los pozos en simples agujeros de desesperanza. Mientras los vecinos se reunían en la plaza para lamentar la falta de lluvias y señalar con el dedo hacia la loma, Elena permanecía aislada en su refugio, ajena a los juicios que la tildaban de demente por su terquedad. Los rumores de brujería que Tiburcio había sembrado tras su huida cobarde se solidificaron en el imaginario colectivo, creando una barrera de temor que nadie se atrevía a cruzar, otorgándole a la viuda una soledad absoluta, pero extrañamente segura. Ella no buscaba limpiar su nombre en las calles de aquel pueblo ingrato. Su mirada estaba fija en el suelo de su jacal, donde la humedad parecía latir con un secreto que solo ella podía sentir. La labor comenzó justo en el centro de la sala, bajo la luz cenicienta que se filtraba por las grietas del tejado de sapé y adobe, marcando el inicio de una búsqueda que desafiaba toda lógica aparente. Elena empuñó la pala con una saña que no nacía del odio, sino de una intuición profunda que le dictaba que la salvación de sus hijos no vendría del cielo, sino de las entrañas de la tierra misma. Cada palada de tierra roja era un esfuerzo que le recordaba la fragilidad de su propia carne, pero también la solidez de su voluntad frente a la adversidad que la rodeaba. Sus hijos la observaban en silencio, sentados en el rincón más seco de la casa, viendo cómo su madre se hundía lentamente en un pozo excavado en la intimidad de su hogar, transformándose ante sus ojos en una criatura de barro y sudor. El calor dentro de la tapera se volvió sofocante a medida que las horas pasaban y el agujero ganaba profundidad, envolviendo a Elena en una atmósfera de asfixia y esfuerzo físico desmedido que la hacía dudar de su propia cordura. El sudor le corría por la espalda como un río de fuego, quemando su piel y nublando su vista, mientras sus pulmones reclamaban un aire que ya no parecía existir en aquel espacio confinado y polvoriento. Sus manos, antes acostumbradas a las labores domésticas, ahora eran herramientas de piedra y callos que no conocían el descanso, impulsadas por el ritmo constante de una pala que golpeaba la tierra con la cadencia de un corazón persistente. En ese momento, la viuda era una sola pieza con la herramienta y el suelo, una manifestación física del desespero transformado en propósito. Siguiendo las instrucciones crípticas del diario de la curandera, Elena buscaba el punto exacto donde las corrientes subterráneas se encontraban con la piedra madre del cerro, un conocimiento que había sido enterrado por la envidia de generaciones pasadas. Los mapas del viejo cuaderno hablaban de una veta que el coronel Damasceno había intentado desviar para su beneficio personal, ocultando la riqueza del agua bajo una capa de leyendas y miedos para que nadie más pudiera poseerla. La maldición de la casa no era más que una mentira bien construida para proteger un manantial que pertenecía a todos, pero que la ganancia de uno solo había secado. Elena excavaba para limpiar la historia, para remover el fango del egoísmo que había dejado al pueblo sediento mientras ella habitaba, sin saberlo, sobre el tesoro de la vida. La fatiga mental era un peso tan real como la tierra que extraía, una sombra que le susurraba al oído que estaba perdiendo el tiempo y que Tiburcio tenía razón al llamarla loca frente a toda la comunidad. ¿Qué mujer en su sano juicio cavaría un pozo dentro de su propia sala mientras sus hijos aguardaban por un futuro que parecía desmoronarse con cada minuto de sequía? Pero el diario era una voz de mujer que le hablaba desde el pasado, una aliada invisible que le aseguraba que la dignidad se encontraba en el fondo de aquel agujero. Elena se aferraba a las palabras de la curandera como si fueran el único rebozo,
capaz de protegerla del frío del abandono social que sentía cada vez que pensaba en San Pedro. Los niños se convirtieron en pequeños vigías de su labor, acercándose a la orilla del foso para ofrecerle jarros de la poca agua que les quedaba, gestos de amor que le devolvían la fuerza cuando sentía que sus brazos ya no podían sostener el peso de la pala. Paco, con la madurez que le había otorgado la enfermedad vencida, se encargaba de retirar los cubos de tierra con una cuerda vieja, trabajando al unísono con su madre en una sincronía de esfuerzos y silencios compartidos. Luisito y Sofía observaban la escena con una fascinación que reemplazaba el miedo, entendiendo que aquel agujero en el suelo de su casa no era una tumba, sino el nacimiento de algo que no alcanzaban a comprender, pero que sentían necesario. La familia se había convertido en una pequeña unidad de rescate, operando en el corazón de la loma contra la indiferencia del mundo exterior. El momento del hallazgo se produjo un mediodía en que el sol de México caía como plomo derretido sobre el valle, silenciando hasta el canto de los pájaros en la sierra reseca y polvorienta. La pala de Elena golpeó algo sólido en el fondo del foso, un sonido seco y metálico que no correspondía a la piedra común ni a la raíz de algún árbol antiguo que hubiera sobrevivido al olvido. El impacto envió una vibración por sus brazos que le hizo soltar la herramienta, mientras un aroma a tierra mojada, intenso y primordial, empezó a emerger de las profundidades del agujero. No era el olor rancio de las cosas enterradas, sino la fragancia de lo que está por nacer, una promesa sensorial que le devolvió el aliento después de horas de esfuerzo ininterrumpido. Al limpiar la superficie de lo que creía una piedra, Elena sintió un frío repentino que le recorrió los dedos y le hizo estremecerse, una humedad gélida que brotaba entre las grietas de la roca como si la tierra misma estuviera llorando de alivio. Sus manos se sumergieron en una negrura que pronto se volvió cristalina a la luz de la vela, revelando una veta de agua pura que empezaba a llenar el fondo del foso con un murmullo que ella reconoció de inmediato. El escalofrío que sintió no era de temor, sino de una emoción tan profunda que le impidió hablar, mientras veía cómo la superficie del agua reflejaba su rostro manchado de barro y esperanza. Era el fin de la sed, no solo la física, sino la del alma que había estado secándose en la exclusión. El agua brotaba con una fuerza sobrenatural, reclamando su espacio después de décadas de haber sido obstruida por la piedra y el rencor de los hombres que quisieron poseerla solo para ellos. Elena se dejó caer de rodillas en el barro del fondo, permitiendo que el líquido fresco la empapara por completo, lavando el rastro del esfuerzo y la suciedad de su lucha diaria contra el destino. Arriba, los niños gritaban de alegría al ver el reflejo del agua bailando en las vigas del techo, un milagro doméstico que transformaba la tapera en un santuario de vida en medio de la desolación de la Sierra Madre. El manantial oculto había sido liberado, y con él la verdad de que la casa nunca estuvo maldita, sino esperando a que alguien tuviera el valor de buscar su esencia. Este descubrimiento transformó radicalmente la realidad de Elena y su posición frente al pueblo que la había condenado al olvido por su supuesta locura y su condición de viuda. Ella ya no era la mujer despojada que habitaba un cadáver de adobe. Era la dueña de la salvación de una comunidad que se estaba muriendo de sequía por su propia soberbia y falta de compasión. Su labor de excavación había sido, en realidad, un acto de rescate histórico que devolvía al cerro su propósito original como fuente de vida para los más humildes. Mientras San Pedro de las Peñas se marchitaba bajo el sol, la casa de la Loma empezaba a respirar con la frescura de un manantial que Elena, con sus propias manos, había entregado de nuevo al mundo. La presencia del agua en el sótano no era solo un hallazgo físico, sino un latido primordial que parecía devolverle a la casa su respiración interrumpida. Elena observaba el espejo cristalino que ahora llenaba el fondo de la fosa, sintiendo cómo el frío del manantial le purificaba las llagas de las manos y la fatiga del espíritu. Paco y Luisito se turnaban para bajar pequeños cubos amarrados con sogas, riendo ante el milagro de un líquido que no sabía a barro ni a polvo,
sino a la libertad que la sierra les había prometido. La viuda ya no sentía la necesidad de mirar hacia el pueblo con temor, pues sabía que bajo sus pies corría una riqueza que ninguna avaricia humana podría agotar fácilmente. Aquel sonido constante del agua brotando se convirtió en la música que ahuyentaba las pesadillas de la desposesión y el hambre. Mientras en la loma la vida se manifestaba con una frescura insultante, el pueblo de San Pedro de las Peñas se convertía en un desierto de piedras calcinadas y oraciones desesperadas. La sequía de 1912 no perdonaba ni los huertos más cuidados de los ricos, dejando a los vecinos lamiendo labios agrietados y mirando con envidia el verdor que empezaba a brotar alrededor de la tapera. Las gentes comentaban en voz baja cómo era posible que la loca tuviera flores de cempasúchil y hierbas de olor cuando el resto de la región no producía más que polvo y espinas. La brecha social se ensanchaba con cada grado que subía la temperatura, transformando el desprecio inicial en una curiosidad hambrienta que acechaba los límites de la propiedad de Elena. Nadie se atrevía a subir, pero el brillo del agua bajo el sol de mediodía era un faro que nadie podía ignorar. Don Tiburcio observaba desde su balcón cómo el polvo se asentaba sobre sus tierras baldías, rumiando un odio que ya no cabía en su pecho hinchado por la soberbia y el fracaso. La noticia de que la viuda de su hermano no solo había sobrevivido, sino que poseía agua en abundancia, le quemaba la sangre más que el sol de la tarde. No podía concebir que el destino hubiera favorecido a quien él consideraba un estorbo social, una mujer que debería estar mendigando su perdón en lugar de prosperar en el exilio. Su mente, retorcida por la codicia que el tiempo solo lograba alimentar, empezó a urdir planes para reclamar aquel manantial como una propiedad del Estado o de la familia. Su envidia no conocía límites y estaba dispuesto a usar cualquier influencia política para arrebatarle a Elena lo que la tierra le había entregado por su propia mano. El rumor de que Elena practicaba artes oscuras para llamar a la lluvia sobre su tejado se volvió la verdad oficial entre los habitantes más supersticiosos de San Pedro. La veían desde lejos, con el cabello alborotado y las ropas manchadas de una humedad que parecía imposible en aquella época de fuego, y se santiguaban como si estuvieran frente a una aparición del infierno. Para el pueblo, era más fácil aceptar la brujería que reconocer su propia mezquindad al haber abandonado a una madre con sus pequeños a merced de la sierra inclemente. Elena se había convertido en un mito viviente, una figura de resistencia que habitaba el silencio de la loma mientras los demás se marchitaban en su propia amargura. Ella no buscaba su aprobación, pues entendía que la verdadera cordura radicaba en proteger la veta de vida que corría bajo el suelo de su hogar. La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida por el rugido de un motor y el polvo que levantaba un vehículo oficial que subía penosamente por la vereda de la loma. El alcalde de San Pedro, un hombre de sonrisa falsa y ojos de serpiente, que siempre buscaba el beneficio personal tras el escudo del servicio público, descendió con una elegancia que desentonaba con la pobreza del entorno. Traía consigo papeles timbrados y una actitud paternalista que Elena reconoció de inmediato como el preludio de una nueva injusticia vestida de legalidad. Paco se colocó junto a su madre, sintiendo el peligro en la voz almibarada del funcionario que recorría con la mirada el verdor inusual de la propiedad. El aire se volvió denso, cargado por la presencia de una autoridad que nunca se presentó durante el hambre, pero que ahora acudía atraída por el brillo del agua. El funcionario comenzó su discurso hablando de las necesidades de la comunidad y del sacrificio que todos los ciudadanos debían hacer frente a la catástrofe de la sequía. Ofreció a Elena una compensación monetaria por el terreno, alegando que el Estado requería la propiedad para instalar un sistema de riego que salvara los cultivos del pueblo de la ruina total. Sus palabras estaban llenas de promesas de una vida mejor en la ciudad, lejos de las ruinas y la soledad de la loma, tratando de convencer a la viuda de que su estancia allí era un peligro para la salud pública. Era una oferta que buscaba la rendición por la vía de la falsa generosidad, una trampa de terciopelo
diseñada para arrebatarle el manantial sin necesidad de usar la fuerza bruta, al menos por el momento, frente a los ojos de los vecinos. Elena escuchó la propuesta con una calma que parecía desconcertar al alcalde, quien esperaba encontrar a una mujer desesperada dispuesta a aceptar cualquier moneda por abandonar su miseria. Ella sabía que el interés público, del que hablaba el hombre, no era más que una máscara para ocultar los intereses privados de los caciques que se estaban quedando sin agua para sus ganados. La viuda miró a sus hijos y luego a la tierra que había excavado con sus propias uñas, comprendiendo que el valor de aquel manantial no se podía medir en pesos ni en promesas de funcionarios corruptos. La dignidad de su hogar no estaba a la venta, pues era el único lugar donde su marido no era un traidor y donde sus hijos no eran parias. El silencio de Elena era una muralla de resistencia que el alcalde intentaba derribar con argumentos legales vacíos de humanidad. Con la sabiduría que solo otorgan el luto y la intimidad con la tierra, Elena entró en la casa y regresó con el diario de cuero gastado que contenía los registros de la curandera. Abrió las páginas ante el alcalde y le mostró las notas donde se detallaba que el manantial era un derecho natural de quien habitara la casa con dignidad y respeto por la vida. El documento, aunque antiguo, poseía una autoridad moral y legal que el funcionario no esperaba encontrar en manos de una mujer a la que todos llamaban loca por las calles del pueblo. Elena le explicó con voz firme que ella no estaba ocupando la tierra, sino rescatándola de la envidia de generaciones que prefirieron verla seca antes que compartida. La claridad de sus palabras fue el quinto miniclímax de su lucha, una revelación de inteligencia que dejó al hombre sin argumentos frente a la verdad. En lugar de cerrar las puertas y esconder su tesoro, Elena tomó una decisión que cambiaría para siempre la naturaleza de su destierro y la percepción de su supuesta locura. Esa misma tarde, bajó al pueblo y buscó a las mujeres más pobres, aquellas que como ella habían sido olvidadas por el sistema y que veían a sus hijos languidecer por la falta de agua y medicinas. Les abrió las puertas de su hogar en la loma, invitándolas a compartir la frescura del manantial y la sabiduría curativa que el diario de la antigua habitante le había revelado entre sombras. Fue un acto de desobediencia civil que transformó la tapera en un refugio de solidaridad femenina, un espacio donde la exclusión social se convirtió en la base de una nueva comunidad recuperada desde el margen de la sociedad. La casa de la loma dejó de ser un cadáver de adobe para transformarse en un santuario vibrante de medicina y agua, donde el aroma a lavanda y romero se mezclaba con el murmullo constante de la veta subterránea. Elena ya no estaba sola en su resistencia, pues ahora contaba con el apoyo de aquellas que habían encontrado en su locura la única cordura posible en un mundo dominado por la avaricia de los hombres. El manantial se convirtió en el corazón latente de un nuevo San Pedro que nacía fuera de los límites de la autoridad del alcalde y de la envidia de don Tiburcio. La verdadera riqueza no residía en la posesión del agua, sino en la capacidad de transformarla en un puente hacia la dignidad colectiva, demostrando que incluso sobre las ruinas del viejo mundo se puede construir uno nuevo basado en la compasión. La voz de la viuda loca ya no era un susurro de lástima, sino un eco de poder que inquietaba los cimientos de San Pedro de las Peñas. Los hombres del Consejo Municipal, acostumbrados a que su palabra fuera la única ley en el valle, veían con desprecio cómo las mujeres más desamparadas subían la cuesta cargando jarros vacíos para regresar con el espíritu encendido. El aire en la plaza se sentía espeso, cargado de una envidia que se disfrazaba de moralidad, mientras los vecinos se preguntaban qué clase de pacto había sellado Elena con las sombras para hacer brotar vida donde solo debería haber polvo. No podían perdonar que la dignidad hubiera encontrado refugio en la tapera que ellos mismos habían condenado al olvido, transformando su indiferencia en un arma que ahora parecía volverse contra su propia sequía moral y material. Dentro de la casona de adobe, el silencio ya no era una condena, sino un espacio compartido donde las manos trabajaban al unísono para sanar las heridas del cuerpo y del alma.
Elena se movía entre los fogones y el manantial, con una seguridad que le otorgaba el conocimiento del diario, enseñando a las demás cómo las raíces de la sierra podían calmar la fiebre y el hambre. Ya no se escuchaban lamentos de orfandad, sino el murmullo de conversaciones pausadas sobre un futuro que por fin parecía pertenecerles por derecho propio y esfuerzo colectivo. Paco y Luisito corrían entre los árboles frutales que empezaban a estirarse hacia el sol, protegidos por una muralla invisible de solidaridad femenina que ningún hombre del pueblo se atrevía a desafiar de frente, al menos no sin el amparo de una ley injusta. El contraste entre la loma y el valle era una bofetada visual que alimentaba el resentimiento de quienes se aferraban a sus privilegios mientras la tierra se moría bajo sus pies. Mientras los campos de Don Tiburcio se convertían en costras de barro seco y rastrojo quemado, el pequeño jardín de Elena brillaba con una humedad que parecía robada de otro tiempo y otro paisaje. El aroma del cempasúchil y la albahaca envolvía la propiedad, creando una atmósfera de santuario que atraía a los pájaros y a las mariposas que habían huido de la aridez de San Pedro. Esta explosión de vida no era un milagro gratuito, sino el resultado de noches de vigilia y de una labor de limpieza que Elena había realizado en los canales obstruidos por el odio y el abandono de generaciones anteriores que prefirieron la sequía antes que la repartición. Elena sentía cómo el peso de la viudez se transformaba en una armadura de paciencia, una fuerza silenciosa que no necesitaba de gritos para hacerse respetar frente a la comunidad. Ya no buscaba la validación de aquellos que le cerraron la puerta en la cara, pues había comprendido que la verdadera justicia no se mendiga en los juzgados, sino que se construye con la pala y el agua del propio suelo. Su cuerpo, aunque marcado por el rigor del trabajo físico, se movía con una elegancia rústica que intimidaba a los que antes se burlaban de su desdicha y su supuesta demencia. Cada vez que miraba el manantial, recordaba que ella no era la habitante de una casa maldita, sino la guardiana de un secreto que era la salvación de un pueblo entero, aunque ese pueblo todavía no fuera capaz de reconocerlo. Don Tiburcio, consumido por una amargura que le carcomía las entrañas, decidió que no podía permitir que la prosperidad de su cuñada fuera el testamento vivo de su propia mezquindad y fracaso. Se reunía en la penumbra de su despacho con el alcalde, planeando cómo arrebatarle a la mujer no solo el agua, sino la poca paz que había logrado conquistar en la loma. Su odio había dejado de ser una cuestión de tierras para convertirse en una obsesión por borrar la existencia de Elena, como si su desaparición pudiera devolverle el sueño que había perdido desde que el viento apagó su antorcha. Para él, la viuda era un espejo que le devolvió una imagen de sí mismo que no estaba dispuesto a tolerar, la de un hombre pequeño rodeado de riquezas estériles y corazones secos. La mañana transcurría con una calma engañosa, marcada por el sonido rítmico de los cubos de madera, golpeando la superficie del agua en el fondo del foso recuperado por la fuerza de la viuda. Las mujeres se turnaban para regar los surcos, moviéndose con una parsimonia que ignoraba las sombras que empezaban a alargarse desde el camino que subía del pueblo hacia su pequeño paraíso. Elena acariciaba la cabeza de la pequeña Sofía, quien jugaba con piedras de río que ahora brillaban bajo un sol que ya no parecía un enemigo, sino un aliado en la maduración de los frutos. Pero en el fondo de su pecho, una vibración de alerta le advertía que la paz de la casa era una tregua frágil que los hombres de poder estaban a punto de romper con la violencia de los sellos oficiales. El alcalde regresó, esta vez no solo con palabras almibaradas, sino acompañado por una escolta de hombres armados y un notario de rostro pálido que cargaba con el peso de una orden de desalojo inmediata. Alegaban que la viuda loca representaba un peligro sanitario por el uso indebido de aguas públicas y por practicar una medicina que no contaba con la aprobación de las autoridades eclesiásticas ni civiles. La presencia de los rifles en el jardín era una afrenta a la serenidad del manantial, una intrusión de la brutalidad de los hombres en un espacio que había sido recuperado con el amor y el sudor de las manos femeninas.
Elena se mantuvo firme frente a la puerta, con el diario de la curandera apreto contra su pecho, como si fuera el escudo más poderoso de su linaje. El aire se saturó con el olor a pólvora y cuero viejo de los uniformes, una mezcla sensorial que chocaba violentamente con la frescura de la lavanda y la humedad que emanaba del sótano de la casa. Los niños se escondieron tras las faldas de las mujeres, observando con ojos dilatados por el miedo cómo la autoridad intentaba reclamar lo que nunca se atrevió a proteger cuando el hambre era la única ley en la loma. El murmullo del agua parecía volverse más intenso, un sonido sordo y constante que servía de fondo a la lectura de los artículos legales que pretendían convertir la dignidad en un delito contra el Estado. La tensión era una cuerda a punto de romperse, un momento de choque donde la verdad de la tierra se enfrentaba a la mentira de los despachos oficiales y la avaricia. Tiburcio, oculto tras la figura del alcalde, no pudo evitar una sonrisa de triunfo al ver que, por fin, tenía a Elena a su merced, bajo el peso de una ley que él mismo había ayudado a redactar entre copas de aguardiente. Lanzó acusaciones de brujería a voz en cuello, señalando las flores y el verdor como pruebas irrefutables de un pacto diabólico que ponía en riesgo la fe de todo San Pedro de las Peñas. Su voz chillona rompía la armonía del lugar, una cacofonía de rencor que buscaba incitar a los soldados a actuar con la rapidez del odio acumulado durante meses de envidia silenciosa. Para él, ver a la viuda de nuevo en la calle, sin nada más que sus hijos y su miseria, era el único final que su retorcida justicia podía aceptar para restaurar su honor familiar. El sexto mini-clímax estalló cuando Elena, en lugar de retroceder ante las armas, invitó al consejo del pueblo a entrar y beber del manantial que ellos pretendían clausurar como un foco de infección y pecado. Al cruzar el umbral, los hombres se detuvieron en seco, impactados por la visión de una casa que brillaba con cal blanca y un jardín que desafiaba la muerte que reinaba en el resto del valle. El agua que les ofreció Elena no era una pócima de bruja, sino el líquido más puro que habían probado en sus vidas, un regalo de la tierra que les hizo bajar las cabezas en una señal de comprensión involuntaria. El silencio que siguió a la primera descarga de sed fue la derrota más absoluta de Tiburcio, quien vio cómo sus propios aliados empezaban a dudar de la maldad de la mujer a la que todos llamaban loca. La jarra de barro pasó de mano en mano, refrescando gargantas que solo conocían el sabor del polvo y el rencor de las promesas políticas incumplidas. El alcalde, sintiendo el líquido gélido recorrer su pecho, bajó la mirada, incapaz de sostener la acusación de foco de infección frente a la evidencia de una pureza que su administración nunca pudo garantizar. Los hombres armados, cuyas familias también sufrían el azote de la sequía en los barrios bajos de San Pedro, bajaron los fusiles con una lentitud que sabía a alivio y a vergüenza compartida. La violencia que Tiburcio había intentado orquestar se disolvía en la humedad del aire, dejando un vacío donde antes reinaba la soberbia de los sellos oficiales. Elena permanecía de pie, no como una mártir, sino como la dueña de una verdad que no necesitaba de gritos para ser reconocida por quienes habitaban la miseria. La tapera ya no era un cadáver de adobe, sino el epicentro de una revolución silenciosa que se gestaba bajo el amparo de la Sierra Madre y el diario de la curandera. Las mujeres del pueblo, antes temerosas de la loca, ahora subían la loma con una fe renovada, trayendo consigo no solo jarros vacíos, sino también historias de injusticias que la tierra empezaba a lavar. Juntas, habían transformado el jardín en un vergel exuberante, donde el cempasúchil y la ruda crecían con una lozanía que desafiaba el sol de plomo de 1912. La comunidad que Elena había formado no se basaba en la caridad humillante, sino en el trabajo compartido y en el respeto por un manantial que pertenecía a la vida. El estigma de la viudez y el abandono se desvanecía en el vapor de las infusiones medicinales que ahora circulaban por todo el valle como un bálsamo necesario. El ritmo de la casa cambió, llenándose de voces femeninas
que antes solo susurraban en la penumbra de sus propias cocinas vacías. Elena enseñaba con paciencia cómo filtrar el agua y cómo interpretar las señales de la tierra que la curandera había dejado escritas con una caligrafía de siglos. No había jerarquías en aquel refugio de adobe, solo manos curtidas por el sol que ahora se ocupaban de sembrar esperanza, donde antes solo hubo espinas y leyendas de miedo. Los niños jugaban entre los surcos, sus risas siendo el testimonio más claro de que la maldición de la propiedad era una invención de quienes querían poseer el secreto sin haberlo excavado primero. El manantial no solo calmaba la sed física, sino que estaba sanando la herida del orgullo herido de un pueblo que se había olvidado de cómo ser humano ante el dolor ajeno. En el valle, la tensión política se cocía a fuego lento bajo el sol implacable, creando una fractura entre quienes veían en Elena una salvadora y quienes la consideraban una amenaza al orden establecido. El alcalde, presionado por los caciques que se quedaban sin ganado, se encontraba en una encrucijada donde la ley del papel chocaba frontalmente con la ley de la supervivencia. Los rumores de que la viuda planeaba cobrar por el agua se esparcían como una plaga, buscando erosionar la confianza que la comunidad de mujeres había depositado en la loma. Sin embargo, la generosidad de Elena era una muralla de hechos que no permitía que las mentiras de los despachos oficiales encontraran un lugar donde echar raíces. La dignidad no se negociaba, y la viuda lo demostraba con cada jarro de agua fresca que entregaba sin pedir nada más que respeto por el manantial compartido. Elena se sentaba al atardecer en el corredor de madera reforzada, observando cómo las sombras del cerro devoraban el rastro del sol sobre la Sierra Madre. No se sentía una heroína de leyenda, sino una mujer que simplemente se había negado a morir en el silencio que otros le habían impuesto con el despojo de su hogar. Su fuerza no residía en discursos heroicos ni en actos de rebeldía ruidosa, sino en la constancia de sus manos sobre el metate y en la firmeza de su mirada frente a la injusticia. Había entendido que la verdadera riqueza no era el agua en sí, sino la libertad que el agua le otorgaba para construir un mundo nuevo sobre las ruinas de su propio dolor. La casa ya no olía a humedad y olvido, sino a la lavanda y al romero que la vida, en su terca persistencia, había decidido devolverle. Tiburcio, recluido en su casona que ahora se sentía más como una prisión de muros calientes y jardines secos, se consumía en una envidia que lo envejecía por horas. Ya no eran las tierras lo que le importaba, sino la humillación de saber que su viuda loca poseía el secreto de la vida mientras él se rodeaba de polvo y recuerdos estériles. Cada vez que escuchaba el murmullo de las gentes que subían a la loma, sentía una punzada en el pecho que no podía calmar con aguardiente ni con amenazas de desalojo. Su autoridad se desmoronaba como el adobe viejo bajo la lluvia, dejándolo expuesto como un hombre, cuya única virtud había sido el despojo de los suyos por una ambición que ahora no le servía para calmar su propia sed. La derrota de su alma era total, pero su mente todavía buscaba una última forma de apagar la luz. Una nueva oferta llegó a la loma, esta vez envuelta en la seda de la gestión comunitaria, proponiendo que el Estado se hiciera cargo del manantial para asegurar su distribución equitativa. El alcalde, con un tono que pretendía ser conciliador, hablaba de tuberías y de progreso, intentando que Elena cediera el control de la veta subterránea a cambio de un puesto de importancia en el pueblo. Era la falsa esperanza de una integración que solo buscaba domesticar la rebeldía de la viuda y convertir el milagro de la tierra en un recurso político controlable por los de siempre. Elena escuchó con una sonrisa triste, reconociendo en las palabras del funcionario el mismo veneno que Tiburcio había usado para arrojarla a la calle meses atrás. Sabía que si entregaba el manantial al gobierno, el agua pronto volvería a ser un privilegio de pocos. El jardín de la casa de la loma se convirtió en un estudio de sensorialidad que contrastaba con la aridez brutal que dominaba el resto de la región de San Pedro de las Peñas. El aire allí arriba era fresco, saturado por el aroma de la tierra mojada
y la fragancia dulce de las flores que ahora atraían a las abejas de toda la sierra. Elena caminaba entre los surcos, sintiendo la caricia de las hojas verdes contra sus piernas, un contacto físico que le recordaba que la vida era una presencia táctil y no solo una idea de supervivencia. El sonido del manantial brotando en el sótano era una constante vital, un latido que marcaba el tiempo de una existencia que ya no se medía por la escasez, sino por la abundancia de lo esencial. En ese rincón del mundo, el México de 1912 parecía encontrar un respiro de paz. Paco y Luisito ya no tenían el aspecto de niños hambrientos que habitan las sombras, sino que sus cuerpos se habían fortalecido con el trabajo y la abundancia del agua fresca y cristalina. Crecían con la sabiduría de que la tierra no es una enemiga, sino una madre que responde al cuidado y a la dignidad de quienes se atreven a excavar en sus secretos más profundos. Observaban a su madre con una devoción silenciosa, entendiendo que el mundo los llamaba locos, porque no era capaz de comprender la libertad de quienes no dependen de la piedad de los poderosos. La pequeña Sofía, con sus manos siempre manchadas de barro fértil, era la alegría de la casa, un recordatorio constante de que el futuro se estaba sembrando en cada palada de tierra que Elena había extraído del suelo de adobe. A pesar de la prosperidad, Elena sabía que la paz era solo una tregua y que la verdad desnuda tendría que enfrentarse tarde o temprano con la mentira armada de los hombres. El pueblo entero estaba pendiente de lo que ocurría en la loma, algunos con esperanza y otros con un temor que los paralizaba frente a la posibilidad de un cambio real en las estructuras del poder. La viuda no se preparaba para una guerra de fusiles, sino para una batalla de dignidades, manteniendo su hogar abierto como un testamento vivo de lo que una mujer sola puede lograr cuando se abraza a la verdad de su propio suelo. El manantial seguía fluyendo, recordándole con cada murmullo que ella ya no era la viuda de un traidor, sino el corazón latente de un pueblo a punto de despertar. El murmullo de San Pedro de las Peñas ya no era un ataque directo, sino un susurro de dudas que se colaba por las rendijas de las puertas cerradas al mediodía, cuando el sol castigaba la soberbia de los hombres. Los vecinos que antes escupían al suelo al ver pasar a la viuda, ahora se detenían en las esquinas observando con una mezcla de envidia y asombro el verdor que desafiaba la aridez de la Sierra Madre. No era solo el agua lo que les perturbaba, sino la soberanía con la que Elena portaba su pobreza, transformada ahora en una autoridad natural que ninguno de ellos podía comprar con sus monedas de plata. El juicio social se estaba resquebrajando bajo el peso de la necesidad, y la figura de la loca empezaba a cobrar dimensiones de sanadora, algo que el pueblo no sabía cómo procesar sin recurrir al arrepentimiento. Cada mañana, el sonido rítmico del metate contra la piedra volcánica marcaba el inicio de una jornada que ya no pertenecía al luto, sino a la construcción de una nueva vida para los olvidados. Elena molía el maíz con una parsimonia que ignoraba el caos del mundo exterior, concentrada en el aroma de la masa fresca y en la humedad que subía desde el sótano de adobe. No había prisa en sus movimientos, solo la cadencia de quien ha comprendido que el tiempo de la tierra es distinto al de los hombres que buscan el poder inmediato. Paco traía los primeros cubos de agua, cristalinos y gélidos, dejando un rastro de gotas en el suelo de tierra batida, que brillaban como diamantes antes de ser absorbidos por la sed del hogar. Este ritual banal era su escudo contra la desesperanza. En el silencio de la cocina, Elena recordaba a su marido no como al traidor, que el pueblo quería enterrar en el olvido, sino como al hombre de manos ásperas que le prometió un refugio bajo el sol de México. La injusticia de su muerte en las minas ya no era una herida abierta que sangraba cada noche, sino una raíz profunda que la anclaba a esa loma con una fuerza inquebrantable. Se daba cuenta de que su resistencia no era solo por ella o por sus hijos, sino por la memoria de todos los excluidos que San Pedro había sacrificado en el altar de la avaricia. Su soledad se había poblado de presencias invisibles,
de una genealogía de mujeres que, como la curandera del diario, habían encontrado en el margen la única libertad posible para sus almas. El sol de la tarde caía sobre el tejado con una saña que hacía crujir las vigas de madera, un calor denso que se sentía como una manta de plomo sobre los hombros de la familia. Sin embargo, al acercarse al foso del manantial, un frescor repentino le recorría la columna vertebral, un escalofrío de vida que le devolvía la noción de sus propios límites físicos en medio de la sofocación del valle. Sus pulmones se llenaban de un aire que sabía a piedra mojada y a raíces antiguas, un contraste sensorial que la mantenía alerta mientras el resto del mundo se adormecía bajo el rigor de la sequía. Era una sensación de alivio corporal que le recordaba la fragilidad de la carne frente a la persistencia eterna del agua que corría bajo sus pies. Don Tiburcio, recluido en su despacho que olía a polvo y a cuentas impagas, tomó la decisión de que si él no podía poseer el agua, nadie en la Sierra Madre debería tener acceso a ella. Su odio había mutado en una patología que no distinguía entre el beneficio propio y la destrucción del otro. Una frialdad que lo llevaba a planear el sabotaje del manantial con una calma aterradora. Ya no buscaba el favor del alcalde ni la legalidad de los sellos, sino el silencio de los sicarios que por unas monedas estarían dispuestos a cegar la veta de vida que Elena había rescatado. En su mente retorcida, la victoria consistía en ver a la loma convertida de nuevo en un cementerio de adobe, prefiriendo la ruina absoluta a la humillación de ver a la viuda como dueña de la esperanza. Una tarde, una de las vecinas que antes le negaba el saludo se acercó al límite de la propiedad con un pequeño saco de semillas de calabaza y frijol, evitando mirar a Elena directamente a los ojos. No hubo palabras de perdón ni explicaciones sobre el abandono pasado, solo el gesto silencioso de dejar la ofrenda sobre la piedra grande que marcaba la entrada al jardín de la viuda. Elena observaba la escena desde la sombra del corredor, sintiendo cómo el muro de la exclusión social empezaba a desmoronarse piedra por piedra ante la realidad de la supervivencia compartida. Aquel puñado de semillas era el primer pacto real de una comunidad que empezaba a entender que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la mano que se extiende hacia el otro. El pulso del agua subterránea se sentía en las plantas de los pies de Elena cada vez que caminaba descalza por la sala, una vibración rítmica que se sincronizaba con los latidos de su propio corazón. Era como si la casa hubiera cobrado una fisiología propia, un sistema circulatorio de canales limpios que irrigaba no solo la tierra negra, sino también la voluntad de quienes habitaban bajo aquel techo de adobe. Sentía que su cuerpo ya no era una entidad aislada y frágil, sino una extensión de la veta cristalina que buscaba su camino hacia la superficie a pesar de los obstáculos. Esa conexión física le otorgaba una paz que ninguna amenaza legal podía arrebatarle, una seguridad de pertenencia que la transformaba en una fuerza de la naturaleza misma frente a la injusticia. La tensión estalló cuando el alcalde envió a un nuevo emisario para informar que el manantial sería expropiado por utilidad pública para salvar los cultivos comerciales, dejando a las familias pobres en la misma miseria de siempre. Elena recibió al hombre rodeada de las mujeres que ahora formaban su guardia de rebozos y manos curtidas, negándose a firmar cualquier documento que entregara la vida del cerro a la codicia. No hubo gritos ni súplicas, solo la firmeza de un no que resonó en el valle con la fuerza de una sentencia, desafiando de forma abierta la estructura de poder que mantenía a San Pedro bajo el yugo. El emisario se retiró con la mirada baja, incapaz de romper la unidad de aquellas mujeres que habían encontrado en la loma su propio parlamento de dignidad. Al caer la noche, Elena se sentaba con sus hijos a observar el cielo estrellado de la sierra, un manto de diamantes que parecía bendecir la pequeña parcela de paz que habían conquistado entre las ruinas. Paco contaba historias sobre los antiguos pobladores que el diario mencionaba, mientras Luisito y Sofía escuchaban con la boca abierta, imaginando un mundo donde el agua siempre fuera libre y el odio no tuviera lugar. El aire olía a lavanda
y a tortillas recién salidas del comal, una mezcla de aromas que definía su nueva identidad lejos de las etiquetas de locura o traición que el pueblo les impuso. En esos momentos de calma banal, la viuda sentía que el sacrificio había valido la pena, pues sus hijos estaban aprendiendo que la libertad se encuentra en la verdad. Mientras revisaba las últimas páginas del diario de la curandera, bajo la luz de una vela de sebo, Elena descubrió un mapa que no mostraba canales ni plantas, sino la ubicación de un antiguo depósito de granos enterrado. La revelación de que la casa no solo guardaba agua, sino también el sustento de una época de abundancia olvidada, fue el séptimo miniclímax de su travesía, un descubrimiento que le permitiría alimentar a los necesitados. Sus manos temblaron al comprender que la loca de la loma estaba a punto de convertirse en la proveedora de la vida para quienes la habían expulsado al hambre y al frío. La responsabilidad de este nuevo tesoro pesaba en su pecho, pero su decisión fue inmediata. La salvación no sería un secreto egoísta, sino una puerta abierta de par en par. La luz del amanecer se filtraba entre las vigas, iluminando el grano de maíz que Elena había rescatado de las profundidades de la tierra. Sus manos, antes endurecidas por la desesperanza, se movían con una delicadeza casi sagrada mientras separaba las semillas destinadas a la siembra de aquellas que alimentarían a su familia y a las mujeres que habían buscado refugio en la loma. No había en su gesto rastro de triunfo vanidoso, sino la sobriedad de quien comprende que la abundancia es una responsabilidad que la tierra le ha confiado para sanar las heridas del valle. El olor del maíz seco, un aroma que evocaba ciclos de vida que el odio de los hombres no pudo interrumpir, llenaba el jacal, borrando por fin el rancio rastro del abandono y la miseria que alguna vez reinaron en aquel recinto de adobe. En el pueblo, el aire se sentía viciado por una anticipación eléctrica que hacía que los perros aullaran sin motivo aparente bajo el sol de mediodía. Don Tiburcio, consumido por una rabia que le nublaba el juicio, recorría las calles de San Pedro de las Peñas, convocando a los hombres más resentidos para dar fin a la afrenta de la viuda. Sus palabras eran dardos de veneno que buscaban despertar el miedo ancestral a lo desconocido, pintando el manantial de la loma como una fuente de pecado que debía ser clausurada por el bien de la cristiandad y el orden público. Los vecinos, divididos entre la necesidad del agua y la sumisión al cacique, observaban el movimiento de caballos y fusiles con una inquietud que se sentía en la boca del estómago como un sabor a hierro y tormenta inminente. El estruendo de los cascos de los caballos sobre la vereda de piedra anunció la llegada de la última ofensiva contra el hogar de Elena. La viuda salió al corredor, ajustándose el rebozo con una calma que parecía un insulto para los hombres que venían dispuestos a la violencia y el desahucio. Detrás de ella, las mujeres de la comunidad se agruparon en un silencio sólido, una muralla de rostros curtidos y miradas directas que no retrocedieron ante el brillo de los aceros ni las amenazas proferidas por la voz chillona de Tiburcio. El aire se volvió espeso, cargado por el sudor de los jinetes y el polvo que el viento arrastraba desde el valle seco, creando una atmósfera de tensión donde cada palabra pesaba como una piedra lanzada a un abismo de incertidumbre y rencor acumulado. Elena sintió una opresión punzante en el pecho, una presión que no nacía del miedo, sino de la indignación de ver a su propia sangre liderando el ataque contra la vida misma. Sus pulmones parecían cerrarse ante la sequedad del ambiente, y un temblor involuntario le recorrió las piernas, como si la tierra estuviera advirtiéndole del choque inminente entre la justicia del suelo y la mentira del hombre. Cada latido de su corazón resonaba en sus sienes con una violencia que le nublaba la vista por instantes, recordándole que el cuerpo es el primer frente de batalla en la defensa de la dignidad. Sin embargo, se obligó a respirar hondo, inhalando el frescor que subía del sótano para estabilizar su voluntad frente a la jauría de hombres que buscaban su rendición en medio de la Sierra Madre. Tiburcio desmontó con una arrogancia que ocultaba mal su temblor de manos, exigiendo que Elena abandonara la propiedad
por orden de un consejo que él mismo había manipulado con promesas de oro y tierras. Habló de leyes antiguas y de la deshonra de la familia, ignorando que en esa loma la única ley que imperaba era la de la supervivencia y el trabajo compartido. Elena lo escuchó sin interrumpirlo, manteniendo una distancia moral que hacía que el hombre pareciera cada vez más pequeño y ridículo en su traje de hacendado, venido a menos por la sequía. No había odio en los ojos de la viuda, sino una compasión gélida por el hombre que prefería ver el mundo arder antes que aceptar que una mujer sola había encontrado la llave de la salvación que él siempre despreció. Las mujeres que acompañaban a Elena dieron un paso al frente, sosteniendo sus jarros de barro como si fueran estandartes de una nación nueva que no reconocía la autoridad del despojo y el silencio impuesto. El alcalde, que venía a la saga de Tiburcio, se sintió de repente expuesto ante la mirada de aquellas que habían sido sus ciudadanas más ignoradas y que ahora lo juzgaban con una claridad que ninguna ley podía rebatir. El silencio social que antes aislaba a la viuda se había transformado en una complicidad vibrante que envolvía la casa, protegiendo el secreto del manantial con una firmeza que desarmaba los argumentos de los oficiales. Ya no eran parias suplicando piedad, sino dueñas de un recurso que el pueblo entero necesitaba para no desaparecer bajo el polvo de la indiferencia y la avaricia de los pocos. En un gesto de audacia que descolocó a los atacantes, Elena invitó al alcalde y al consejo a entrar en la casa para que vieran con sus propios ojos la amenaza que representaba su presencia en la loma. Los hombres, movidos por una curiosidad que superaba a su lealtad hacia Tiburcio, cruzaron el umbral con pasos vacilantes, quitándose los sombreros ante la atmósfera de paz y orden que reinaba en el interior. El frescor del adobe y el aroma de las hierbas curativas los envolvieron como un abrazo necesario, haciéndoles olvidar por un momento la aridez brutal del exterior que les había secado el juicio y la esperanza. Elena los condujo hacia el sótano, donde el sonido del agua brotando de la piedra era la única voz que reclamaba atención en medio del asombro generalizado de los visitantes oficiales. Al inclinarse sobre el manantial, el alcalde sintió cómo el frío del agua le lavaba la cara y el espíritu, una sensación de alivio corporal que le hizo soltar un suspiro de asombro que no pudo contener frente a sus subordinados. El líquido gélido en sus manos era una realidad física que desafiaba todas las mentiras que Tiburcio le había contado sobre pozos secos y aguas contaminadas por la brujería de la viuda. Sintió un escalofrío que no era de temor, sino de una realización profunda sobre la magnitud de la injusticia que estaba a punto de cometer bajo el nombre de la ley estatal. La humedad del aire en el sótano parecía penetrar en sus huesos, devolviéndole una noción de humanidad que había quedado enterrada bajo el papeleo y la conveniencia política de los despachos oficiales de San Pedro. Tiburcio, al ver que sus aliados se rendían ante la evidencia del agua, perdió el control de sus palabras y empezó a gritar incoherencias sobre pactos demoníacos y herencias robadas, revelando la podredumbre de su propia alma frente a todos. Su rostro se tornó de un color violáceo, y sus ojos se desorbitaron por una rabia que ya no encontraba dónde anclarse, mientras el alcalde le pedía que guardara silencio y respetara la santidad de aquel hogar recuperado. El hombre que se creía dueño del destino ajeno se vio de repente solo, rodeado por la mirada de desprecio de quienes se daban cuenta de que su única motivación había sido el rencor y la codicia más abyecta. La derrota moral de Tiburcio fue el punto de quiebre de la confrontación, un momento de silencio donde la verdad desnuda de la tierra se impuso sobre la mentira armada del poder. Elena entregó una jarra de agua fresca al alcalde y le mostró el diario de la curandera, explicando que la casa no era un botín de guerra, sino un legado de sanación que ella estaba dispuesta a compartir con todo el pueblo si se respetaba su autonomía. El funcionario, conmovido por la generosidad de la mujer a la que había intentado desalojar, aceptó el trato en silencio, reconociendo que la viuda era la única persona cuerda en un valle
que se estaba volviendo loco por la sed y el egoísmo. La comunidad de mujeres empezó a repartir agua entre los hombres que venían a atacarlas, transformando un acto de violencia en una comunión de vida que selló el destino de San Pedro de las Peñas. La loma dejó de ser el lugar del exilio para convertirse en el manantial de la esperanza, donde el agua lavaba por fin el rastro de las injusticias pasadas. El polvo se asentó sobre la vereda de la loma con una lentitud que parecía querer borrar las huellas de la violencia que acababa de retirarse hacia el valle. Elena permaneció en el umbral, observando cómo la escolta del alcalde se perdía entre los matorrales de la sierra, dejando tras de sí un silencio que ya no pesaba, sino que respiraba con la frescura del agua liberada. El eco de los gritos de Tiburcio se disolvía en la inmensidad del paisaje, transformándose en una anécdota amarga que el viento de la tarde se encargaba de dispersar por los rincones más lejanos del cerro. Ya no había rastro de la amenaza en el aire, solo la presencia sólida de las mujeres que, en un gesto de victoria silenciosa, comenzaron a limpiar los restos de la confrontación con la parsimonia de quienes saben que el tiempo les ha dado finalmente la razón. Don Tiburcio regresó a su casona como un náufrago que ha perdido su brújula en medio de una tormenta de su propia creación, encerrándose en una soledad que olía a polvo y a cuentas impagas. El hombre que se creía dueño del linaje vio cómo sus propios peones hablaban en voz baja sobre el milagro de la loma, reconociendo en la viuda una autoridad que el dinero nunca pudo otorgarle a él. Su derrota no fue física, sino una erosión lenta de su prestigio que lo dejó habitando una casa vacía, donde el agua de sus pozos seguía sabiendo a barro y a envidia estéril. Se convirtió en una sombra que evitaba la luz del mediodía, un viejo amargado por el triunfo de la dignidad que él mismo había intentado pisotear bajo el lodo de la deshonra familiar. La tapera de madera podrida y adobe agrietado sufrió una transformación que la convirtió en el corazón latente de San Pedro de las Peñas, brillando ahora bajo capas de cal blanca y flores de cempasúchil. El jardín se expandió hasta cubrir las cicatrices de la tierra, albergando árboles frutales que crecían con una fuerza inusual, alimentados por el manantial que Elena seguía protegiendo con la misma firmeza del primer día. El nombre de La Casa de la Loca fue reemplazado en el habla popular por el de El Manantial de la Esperanza, un lugar donde nadie era rechazado y donde el agua siempre fluía de forma gratuita para calmar la sed de los más humildes. La viuda había logrado lo imposible, convertir un sitio de olvido en un santuario de medicina y vida para todo el valle. Los años pasaron sobre la Sierra Madre con una suavidad que solo conocen los que han encontrado la paz después de una guerra de lutos y silencios impuestos por la soberbia ajena. Paco creció con los hombros anchos y la mirada clara, convirtiéndose en el guardián del diario de la curandera y en el responsable de mantener limpios los canales que llevaban la vida hacia los campos vecinos. Aprendió que la fuerza de un hombre no se mide por la violencia de sus manos, sino por la constancia con la que cuida aquello que la tierra le ha confiado para el bien de todos. Luisito y la pequeña Sofía correteaban entre las sombras de los árboles, sus risas siendo el testimonio más vibrante de que el sacrificio de su madre había sembrado un futuro libre de sombras. Elena sentía el peso de las décadas en sus articulaciones, una rigidez que le recordaba cada palada de tierra extraída y cada noche de vigilia bajo la lluvia de aquel lejano 1912. Su cabello, ahora blanco como la cal de sus paredes, enmarcaba un rostro surcado por arrugas que no eran marcas de dolor, sino mapas de una resistencia que había vencido a la injusticia y al olvido. Se sentaba cada tarde en la baranda de madera reforzada, observando cómo el sol se ocultaba tras los cerros, sintiendo en sus pies descalzos la vibración constante del agua que seguía latiendo bajo el suelo de su hogar. Ya no era la mujer despojada que llegó con una cuna vieja. Era la matriarca de una comunidad que había aprendido a valorar la dignidad sobre la moneda. La sabiduría del diario se había esparcido por todo el pueblo,
transformando la forma en que los habitantes de San Pedro de las Peñas se relacionaban con la naturaleza y con sus propios vecinos. La medicina de la loma ya no era vista como brujería, sino como un legado sagrado que salvaba vidas cuando los médicos de la ciudad no podían llegar hasta los rincones más apartados de la sierra. Elena veía con satisfacción cómo otras mujeres jóvenes se acercaban para aprender los secretos de las plantas, asegurando que el conocimiento no muriera con ella cuando llegara el momento de unirse a la tierra. Había entendido que la verdadera inmortalidad no reside en el nombre, sino en la utilidad de las manos que supieron transformar la desolación en abundancia compartida. El manantial nunca se secó, ni siquiera en las temporadas en que el cielo se negaba a entregar una sola gota de lluvia sobre los campos calcinados del norte de México. Se decía que la veta de agua respondía a la rectitud de quienes habitaban la casa, brotando con más fuerza cuando la necesidad era mayor y la fe de los hombres empezaba a flaquear ante la adversidad. Elena sabía que la casa la seguía protegiendo, manteniendo un microclima de frescura y paz que aislaba a su familia de las turbulencias políticas y sociales que sacudían al país en aquellos tiempos de cambio. El pacto entre la viuda y el suelo era una alianza inquebrantable que el tiempo solo lograba fortalecer con cada amanecer sobre la loma. El pueblo entero terminó por bajar la cabeza en una señal de respeto involuntario cada vez que Elena descendía hacia la plaza para realizar sus pocas compras necesarias. Ya no había cuchicheos malintencionados ni señales de la cruz para ahuyentar a los demonios, sino saludos pausados y manos que se ofrecían para ayudar a cargar los bultos de una mujer que les había devuelto la vida. La redención de San Pedro no fue un acto ruidoso, sino un cambio lento en la percepción de lo que significa la locura frente a la necesidad de justicia y compasión. Comprendieron que la locura de Elena fue en realidad la única cordura capaz de ver la salvación donde todos los demás solo veían ruinas y leyendas de miedo ancestral. En sus momentos de soledad absoluta, Elena hablaba en voz baja con el espíritu de la casa, agradeciéndole por haberle permitido escuchar sus latidos en medio de la tormenta más oscura de su existencia. Sentía que el fantasma de la antigua curandera y la presencia de su propio marido habitaban los rincones de la estancia, cuidando el sueño de sus nietos y el flujo constante del manantial en el sótano de adobe. No había miedo en su corazón frente a la muerte, pues sabía que su historia quedaría grabada en el agua y en la memoria de las piedras que ella misma había limpiado con sus uñas. Había construido un mundo nuevo sobre los escombros del viejo, y esa era la herencia más valiosa que podía dejar a los suyos. La última imagen que los viajeros tenían al dejar San Pedro de las Peñas era la de una casa blanca en lo alto de la loma, brillando como un faro de esperanza entre el verde de la sierra. Allí, sentada en su mecedora, una mujer observaba el horizonte con la tranquilidad de quien ha cumplido su propósito sin traicionar su propia alma frente a los poderosos. Elena cerraba los ojos y escuchaba el viento, que ya no arrancaba recuerdos dolorosos, sino que sembraba promesas de futuras cosechas en los corazones de quienes se atrevieran a habitar el silencio. Había descubierto que, a veces, es necesario que el mundo te llame loca para tener la libertad de construir una verdad que los cuerdos no pueden ni siquiera imaginar. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.